La primera vez que me pusieron frente a un contrato para internar a mi mamá en una residencia de cuidados, sentí que me estaban pidiendo mucho más que una firma. Estábamos en la oficina alfombrada de un lugar en Querétaro que se anunciaba como hogar con atención humana y médica las 24 horas. La recepcionista sonreía con una calidez que parecía de manual, había música instrumental y un difusor de lavanda. Mi mamá, Mercedes, de 78 años, acababa de tener 2 caídas en menos de 6 meses. La primera la resolvimos en casa con fisioterapia y apoyo de bastón. La segunda nos dejó a todos con miedo. Yo me llamo Lucía, tengo 50 años, soy maestra, y pensé que una estancia temporal para rehabilitación podría ayudarnos a encontrar ritmo. Mi hermano Mauro insistía en que era lo mejor para todos. Mi hermana Piedad dudaba de poner una pared de por medio entre mamá y la vida cotidiana. Yo estaba en medio, con el corazón dividido entre el deseo de cuidar y la imposibilidad de estar despierta día y noche. La administradora nos ofreció agua y desplegó el contrato sobre el escritorio. Dijo que era un trámite estándar. Usó la palabra estándar como quien calma el viento. Empecé a leer. Las primeras páginas eran lo esperable: servicios incluidos, horario de visitas, lista de objetos personales permitidos. Luego vino una sección titulada Garantía. El tono cambiaba. Pedían un pagaré, y la redacción permitía, en caso de adeudos mayores a 2 mensualidades, convertir esa garantía en una hipoteca sobre el inmueble del familiar responsable si éste así lo autorizaba. La frase "si así lo autorizaba" estaba escondida entre líneas, pero el formulario adjunto ya venía con un cuadro para marcar. Más adelante, había un párrafo sobre autorización amplia para manejo de cuentas en caso de emergencia. Nada de eso me sonó a estándar. Pregunté con calma. La administradora dijo que la hipoteca casi nunca se aplicaba, que era para tranquilidad de ambas partes, y que esa autorización era solo para pagos médicos urgentes. Me explicó con tono profesional que los cuidados a largo plazo requieren certezas financieras. Antes de responder, pedí ver el cuarto de mi mamá. Subimos en elevador. El cuarto era luminoso, con una ventana al jardín y una sillita de madera donde podía sentarse a leer. Me tranquilizó la limpieza, la enfermera que saludó por su nombre al paciente contiguo, el timbre de llamada junto a la cama. De regreso a la oficina, mi mamá miró el jardín y dijo que ahí podría animarse a caminar sin miedo a tropiezos. No quise discutir frente a ella. Le pedí a la administradora llevarnos una copia del contrato. Dijo que no podía darnos un original para sacar fotocopias, pero que podía permitirnos fotografiar cada página. Acepté. Tomé fotos con el celular y agradecí. En eso, una mujer de uniforme gris, que después supe que era parte del equipo de limpieza, se acercó a dejar una jarra. Me miró y bajito dijo: "Señora, no firme hoy. No sé si usted vio la parte del pagaré". Yo me quedé inmóvil un segundo. No era un secreto, era un aviso humano. Salimos con mi mamá en silla de ruedas y con la cabeza llena de preguntas. Mauro iba a favor del ingreso inmediato. Piedad repetía que primero había que entender a qué nos comprometíamos. De camino a casa, recordé a Leti, una amiga notaria que siempre dice que la prisa es mala notaria. Le mandé un mensaje con 2 fotos del contrato. Contestó que al día siguiente podía vernos. Esa noche, antes de dormir, volví a leer en mi teléfono el párrafo de la hipoteca posible y el cuadro para marcar. Había otra frase inquietante: autorización para consulta de historial crediticio del familiar responsable. Entendí que no era solo una admisión, era una operación financiera de cuidado. Me prometí actuar sin miedo, pero con papeles. Al día siguiente, Leti nos recibió en su despacho. Miró el contrato con lupa de lectura y dijo con serenidad que varias cláusulas eran desproporcionadas para un cuidado temporal. Comentó que la figura del pagaré en blanco es un riesgo en manos equivocadas y que, si bien una residencia puede solicitar garantías de pago,
hay maneras menos invasivas, como depósitos en garantía delimitados, pólizas de aseguradora o cartas de reconocimiento de deuda sin arrastrar la casa familiar. Recomendó 3 cosas: no firmar sin negociar anexos que acoten la garantía, pedir una versión del contrato sin casillas premarcadas y, si el lugar no acepta, buscar alternativas. Agregó que, si la estancia era por rehabilitación, podríamos explorar servicios de enfermería en casa los primeros 15 días y revalorar. Mi mamá, sentada junto a mí, preguntó cuánto cuesta estar bien. Nadie respondió con cifra exacta. Leti dijo que lo que más cuesta es la tranquilidad mal comprada. Hicimos una lista de pros y contras. En los pros, la seguridad de un espacio equipado, la fisioterapeuta in-house, la presencia de enfermería. En los contras, un contrato en el que la casa podía quedar amarrada por una deuda futura y un montón de autorizaciones amplias que no nos dejaban dormir tranquilos. Piedad propuso intentar primero una semana de cuidado diurno con traslado, a ver cómo se sentía mamá. Mauro chasqueó la lengua como quien ve complicaciones inútiles. Yo propuse negociar. Regresamos a la residencia por la tarde con la idea de hacer preguntas, no enemigos. La administradora nos recibió con educación. Le dije que me gustaba el trato del personal y la limpieza, pero que no firmaría un pagaré en blanco ni autorizaría la consulta de mi historial crediticio. Pregunté si tenían un contrato para estancias cortas sin garantías reales. Dijo que no. Pregunté si podrían aceptar un depósito equivalente a una mensualidad, con recibo y devolución al final menos daños comprobables, y si era posible firmar una autorización limitada solo para compras de medicamentos con tope. Lo pensó. Respondió que debía consultarlo con dirección. Esperamos en la cafetería. Mientras tanto, mi mamá veía el jardín y contaba historias viejas de cuando vivíamos en Morelia y ella sacaba las sillas al patio para que la tarde se hiciera menos dura. Regresó la administradora con una hoja. Dijo que podían ofrecer un anexo temporal, estancia de prueba por 3 semanas con depósito, sin pagaré, sin consulta de historial, con autorización limitada para medicamentos, con un tope diario claro, y con la condición de que si en 10 días había adeudos, tendríamos que salir del programa. Era una solución a medias, pero razonable. Leti la revisó por mensaje y nos dijo que, si eso quedaba firmado correctamente, era aceptable. Estábamos a punto de aceptar cuando apareció una persona que cambiaría todo. Era la mujer de limpieza del día anterior. Al pasar por el pasillo, me reconoció, con la prudencia de quien no quiere perder su trabajo. Dijo: señora, si su mamá va a estar aquí, hágase presente diario. El contrato puede decir una cosa, la vida diaria es otra. Lo dijo como quien desea lo mejor para otra señora. Me prometí estar. La primera semana fue, para mi sorpresa, buena. Mi mamá tomó terapia en barras paralelas. Le gustó el menú de mediodía y la enfermera de turno le explicaba sus medicamentos con paciencia. Iba a verla cada tarde. Hablábamos de novelas y de plantas. Me llevé a casa su ropa sucia y regresé con ropa limpia, como hacen las hijas que necesitan sentir que siguen cuidando. El tercer día, una enfermera me dijo que sería útil ajustar su bastón y que, con práctica, quizá podría caminar sin él en distancias cortas. Yo me fui contenta. Esa noche, al ordenar papeles, vi otra vez la carpeta del contrato y sentí que habíamos hecho bien en resistir la primera versión. No era paranoia, era protección. A la semana, aparecieron las complicaciones. Una supervisora nueva me llamó a su oficina para informar que mi mamá se había negado a participar en una actividad grupal y que, por protocolo, necesitaban un cuidador adicional por las tardes durante 10 días para acompañarla y evitar riesgos de caída. El servicio adicional tenía un costo que duplicaba casi la mensualidad. Pregunté por qué si en el anexo decía que los cuidados básicos estaban incluidos. Dijo que aquello era una situación excepcional. Le pedí que me lo diera por escrito,
con fundamentos. Se incomodó. Busqué el anexo y cité la cláusula de tope para gastos extras. Ella insistió en que el acompañante no era gasto extra, sino requisito médico. Llamé a Leti en altavoz. Leti pidió hablar con la supervisora y, con voz profesional, solicitó la nota del médico responsable y la firma de dirección aceptando que ese costo era temporal y justificable. La supervisora cambió el tono. Dijo que quizá podríamos reorganizar horarios de actividad para evitar el acompañante. Agradecí la disposición. Entendí algo que mi intuición ya sabía: los anexos sirven, pero hay que sostenerlos en la mesa cuando alguien intenta moverlos. Esa misma tarde, la mujer de limpieza se me acercó otra vez, con cuidado. Me dijo que se llamaba Marisela. Dijo que su mamá estuvo en un lugar similar y que lo que más ayuda es que la familia aparezca sin aviso de vez en cuando para ver cómo van las cosas. No era una denuncia, era un consejo aprendido en casa ajena. Me quedé con su nombre y con su advertencia como si fueran dos amuletos. Decidí repartir visitas con piedad para que mamá siempre tuviera ojos conocidos en momentos distintos. Mauro, aunque le costaba aceptar que no todo se resuelve con firmar, empezó a visitar los fines de semana. Al final de la segunda semana, una fisioterapeuta me llamó para decir que mi mamá había tenido un avance notable. Caminó el pasillo con ayuda mínima, se incorporó de la silla con apoyo y, sobre todo, había recuperado confianza para moverse dentro de su cuarto. Fue una noticia que me sacó del modo defensivo. Regresé a casa con la sensación de que quizá la estancia podía ser breve y que, en un tiempo razonable, podríamos organizar el cuidado en casa con apoyo por horas. Esa idea me dio energía. Esa noche hicimos números con piedad. Calculamos el costo de una cuidadora certificada por 8 horas, más fisioterapia semanal y consultas de seguimiento, comparado con la mensualidad de la residencia. No era barato, pero era posible si ordenábamos prioridades y pedíamos un pequeño apoyo a Mauro durante 3 meses. Redacté un plan simple para que no fuera un discurso: fechas, responsables, números. A la mañana siguiente, antes de ver a mamá, pasé por administración para preguntar cómo cerraríamos la estancia al terminar las 3 semanas. Me dieron una hoja de salida con lista de revisión de cuarto, depósito, inventario de objetos y una línea que me llamó la atención. Si la familia decide continuar, se aplicarán condiciones del contrato general. Pedí que esa línea se eliminara si optábamos por salir. Dijeron que sí. Pedí, además, copia de los registros de signos y terapias de mi mamá para entregarlos al médico de cabecera. Me dijeron que bastaba con la hoja de resumen. Insistí en copia simple del expediente de seguimiento. En el anexo que firmamos había una cláusula que lo permitía. Me la entregaron en sobrecerrado. La tarde transcurrió con tranquilidad. Paseamos en el jardín. Mi mamá tocó las hojas de una bugambilia y me contó cómo mi papá construyó con sus manos la jardinera de nuestra casa de León. La memoria, cuando se abre, suena a vasos de vidrio. Antes de irme, pasé a saludar a Marisela y le di las gracias por su consejo. Dijo que no me preocupara, que todo parecía en orden. Agregó, en voz baja, que la semana siguiente habría cambio de turno y que a veces con cambios de turno cambian pequeñas costumbres, como la hora de baño o el tiempo de sobremesa. Agradecí el dato. El lunes, las cosas se torcieron. Al llegar, me dijeron que mi mamá había tenido un episodio de desorientación nocturna y que, para su seguridad, la habían movido a un cuarto más cercano a enfermería. Pedí verla. Estaba bien, algo confundida por el cambio. La enfermera me explicó que había activado el timbre varias veces en la madrugada. Mi mamá dijo que soñó que estaba en casa y que buscó el interruptor de su lámpara. Por protocolo, justificaba la enfermera, era mejor tenerla a la vista. No discutí. Quité importancia al susto con una conversación suave. Más tarde, en administración,
me informaron que por el cambio de cuarto se aplicaba un ajuste en la tarifa de los días restantes. El ajuste era significativo. Me aferré al anexo y repetí que cualquier modificación debía ser consultada y acordada. Me pidieron tiempo. Yo me pedí paciencia. Ese mismo día, por la tarde, recibí una llamada del banco. Alguien había intentado hacer un cargo con mi tarjeta por un monto parecido a la cifra del ajuste. La transacción había sido rechazada por límite diario. Sudé frío. No había entregado mi número de tarjeta al lugar. Los pagos los hacíamos por transferencia. Llamé a Piedad y a Leti. Decidimos revisar movimientos y cambiar tarjetas por prevención. No afirmé nada, no podía. En la noche, en casa, repasé cada formulario. En ninguno había puesto los datos completos de la tarjeta. La coincidencia del monto me inquietó. Al día siguiente, llevé a la administración un escrito breve. Con base en el anexo, solicitaba por escrito cualquier ajuste, y yendo más allá, pedía que cualquier pago adicional se tramitara únicamente por transferencia con factura y correo de confirmación. No acusé. Acoté. La respuesta fue correcta. Acordamos que no habría ajuste por el cambio de cuarto si la estancia concluía dentro de las 3 semanas como estaba previsto. La supervisora que había presionado días antes cambió de turno. La administradora me ofreció disculpas por la confusión. No sé si la llamada del banco y mi escrito tuvieron relación con ese cambio. Sé que sostener por escrito evita discusiones que nadie gana. Marisela, cuando la vi en el pasillo, me guiñó un ojo de apoyo. En la tercera semana, la fisioterapeuta nos enseñó rutinas para casa, ejercicios de equilibrio junto al fregadero, levantarse de la silla empujando con ambas manos, pausas de respiración. Nos dio una hoja con dibujos. Mi mamá, con ese humor que a veces aparece cuando una vuelve a pisar firme, dijo que necesitaba un mantel nuevo para su mesa porque el viejo la hacía sentir viejita. Le prometí uno de flores azules. Empecé a preparar su cuarto en casa, barrales de apoyo, una lámpara accesible, tapetes antideslizantes, una silla con altura adecuada. Le pedí a mi vecino de León, Pastor, que me ayudara a fijar el barandal del baño. Un cuidado bueno empieza por los tornillos. El día de salida, hicimos inventario de objetos y revisamos la habitación. Mi mamá se despidió de la enfermera y de la fisioterapeuta con gratitud. En administración, firmé la hoja de cierre. Devuelven el depósito íntegro, decía. Me lo entregaron con recibo. Guardé el expediente de seguimiento para entregarlo al médico de cabecera. Mientras esperábamos el taxi, Marisela se acercó a despedirse. Dijo que esperaba que mi mamá se mantuviera activa y que, si algún día necesitábamos volver por algún motivo, pidiéramos siempre revisar el contrato con calma. Le agradecí en serio. No era poca cosa que una persona, desde su puesto, cuidara a otra familia con un aviso a tiempo. En casa, la primera semana fue agotadora y feliz. Piedad y yo nos turnamos en horarios. Diego armó un tablero con rutinas. Mi sobrino trajo una silla de ruedas plegable que nos sirvió para traslados largos. Contratamos a Alma, una cuidadora certificada recomendada por el médico, para 4 horas por la mañana. El resto lo hicimos entre todos. La casa se adaptó a nosotras y nosotras a la casa. Hubo días en que mi mamá se enojó por sentirse dependiente. Hubo tardes en que reímos por tonterías. El médico ajustó medicamentos y confirmó que la rehabilitación iba bien. Las noches seguían con sobresaltos, pero eran menos. Cada vez que encendía la lámpara, yo agradecía que el interruptor estuviera a su alcance y no al fondo de un pasillo desconocido. Un mes después, la residencia nos envió una encuesta de satisfacción. Contesté con honestidad. Puse que el personal de piso fue respetuoso y que la fisioterapeuta hizo la diferencia.
También señalé que el contrato inicial tenía cláusulas desproporcionadas y que el anexo temporal permitió una solución razonable. Agregué que las familias necesitamos opciones de cuidado que no pasen por empeñar la casa. No esperaba respuesta. Me sorprendió recibir al día siguiente un correo de la administradora, agradeciendo los comentarios y diciendo que estaban revisando la redacción de sus contratos para estancias cortas. Quizá era una plantilla de cortesía, quizá era cierto. Pensé en Marisela y en su consejo. A veces el cambio viaja por pasillos invisibles. Con el paso de las semanas, nuestro plan casero se volvió rutina. Alma llegaba temprano, ayudaba a mi mamá a bañarse con seguridad, preparaba el desayuno y hacía con ella los ejercicios que la fisioterapeuta dejó. Piedad se encargaba de las compras y del menú de mediodía. Yo llevaba la agenda de citas y medicamentos. Mauro pasó de la resistencia a la cooperación, se ofreció a cubrir una parte del pago de Alma durante 3 meses, y los domingos venía a leerle a mi mamá los periódicos. No fue una postal perfecta. Hubo discusiones por tareas, cansancio acumulado y momentos de berrinche. Hubo también logros que a nadie le importan fuera de casa. Mi mamá se bañó sola 2 veces la misma semana, caminó de la sala a la puerta sin bastón y volvió a regar sus plantas. Un día, mientras ordenaba papeles, volví a ver las fotos del contrato inicial en mi teléfono. No las borré. Quise recordarme por qué habíamos peleado con palabras por una cláusula y que había protegido ese cuidado. Llamé a Leti para agradecer su orientación. Me dijo que no todas las residencias son iguales y que, si algún día necesitamos apoyo de nuevo, hay lugares que trabajan con pólizas de aseguradora y contratos razonables. Me pasó 2 contactos. Anoté los nombres y los guardé sin prisa. Aprendí que la solución no es decir nunca, sino saber cuándo y cómo. Esa semana me topé con Marisela en un mercado de Querétaro. Me reconoció a pesar del cubrebocas. Me preguntó por mi mamá. Le conté los avances. Me dijo que a su madre le hubiera gustado tener hijas que preguntaran contratos. Nos reímos con pena y ternura. Compramos fruta en el mismo puesto. Antes de despedirnos, me dijo algo que guardé con pinzas. Los papeles son la mitad, la otra mitad es aparecer. Le respondí que tenía razón. Hubo un episodio que cerró el aprendizaje. Una amiga me pidió que acompañara a su tía a ver otra residencia. Fui con ellas. El lugar era más pequeño, la directora hablaba con sencillez. Nos mostró un contrato de ingreso temporal sin pagarés ni hipotecas, con un depósito reintegrable y un listado de extras con precios claros. Pregunté por el manejo de medicamentos, por la política de visitas, por el acceso al expediente. Respondieron sin evasivas. La tía de mi amiga eligió ese lugar para 2 semanas mientras su hija ajustaba horarios en casa. Salí pensando que no se trata de demonizar, sino de discernir. Y para discernir, hay que leer. Pasaron meses. Un domingo, sentadas en el patio, le leí a mi mamá una carta que había escrito para mí misma. Decía, si mañana te piden firmar algo con la promesa de tranquilidad, respira, llama, pregunta, fotografía, negocia. No lo escribí para convertirlo en lema, lo escribí para no olvidarlo cuando otra urgencia me robe la pausa. Mi mamá me miró con esos ojos que, incluso cansados, siguen siendo brújula. Me dijo que mi abuela repetía en la cocina que la prisa firma por ti. Le respondí que por eso ahora guardamos plumas con tapa. Si estás del otro lado y te enfrentas a la decisión de internar a alguien que amas, te deseo 3 cosas: un contrato legible, una persona que susurra a tiempo no firme hoy y una amiga notaria que traduzca sin asustar. No todo puede hacerse en casa. No toda residencia es trampa. Lo que distingue un cuidado digno de una deuda infinita es la claridad de las reglas. No temas pedir anexos, no temas decir que no, no temas proponer un depósito en lugar de un pagaré en blanco.
Y, pase lo que pase, aparece. La presencia de una familia no es solo visita, es parte del tratamiento. Cierro esta historia con una escena mínima. Puse un mantel de flores azules en la mesa, como prometí. Mi mamá, con su taza de té, pasó la mano sobre la tela y dijo que ese azul le recordaba los trastes de Talavera que mi papá compró en un viaje. Cruzamos la casa con pasos lentos. Abrió su libreta de recetas y señaló una que no hacíamos desde hacía años. Yo encendí la estufa. Las residencias limpias y los contratos con anexos existen, pero la sopa que hierve en la estufa de tu casa también es un documento. Está escrito con paciencia. Y la paciencia, cuando se firma con letras claras, sostiene.